Bien, ¿qué tal? Cuarto año, ¿cómo están? Vamos a tener una mini clase más para que puedan hacer una nueva actividad. Y bueno, hasta ahora venimos trabajando en pensar la comunicación en nuestra vida cotidiana. La clase anterior les planteé, bueno, cuatro situaciones de comunicación en la cual había como distintas imágenes y ustedes tenían que pensar esas situaciones relacionadas con su vida cotidiana, y ahora vamos a empezar a ver distintos modos de pensar la comunicación de manera teórica, ¿sí? Los estudios sobre comunicación son bastante nuevos, creo que hace 100 años habrán empezado, no mucho más, incluso menos. Piensen que ciencias como la matemática, el derecho, la filosofía tienen miles de años, con lo cual nosotros vamos a empezar en una época bastante antigua para nuestra vida, pero bastante moderna para las ciencias sociales. Y hoy el primer eje va a ser hablar de comunicación, pero relacionado con información. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a lo largo de la materia vamos a ver distintas maneras de interpretar la comunicación a lo largo de la historia, y vamos a empezar con una de las primeras, que hoy ya medio que no nos cierra mucho. Por lo menos yo no pienso la comunicación de la manera que lo trataba el modelo telegráfico, pero bueno, para ver qué avances hubo, qué cambios se fueron sucediendo, es necesario ver un poco el inicio de la historia. Así que vamos a lo primero, modelo telegráfico. ¿De qué hablamos cuando hablamos con modelo telegráfico? Vamos a hablar de un modelo teórico, o sea, de un modo de pensar la comunicación inspirado en el telégrafo. Eso era por las dudas que no supieran de qué estábamos hablando. ¿Por qué? Porque pensar esta clase nos obliga a irnos, como decía, a la década del 30, más o menos 1930, donde si bien ya existía el teléfono, quiero decir, el telégrafo todavía seguía siendo una herramienta de comunicación bastante vigente y se va a utilizar mucho en la Segunda Guerra Mundial, que va a empezar en 1939. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los primeros pensadores de la comunicación se inspiraron en el telégrafo, ¿sí? O sea, es un modelo inspirado en el telégrafo. No quiere decir que estamos hablando del telégrafo en sí. Estamos, que no haya confusión. Bueno, lo que ustedes van a tener que hacer primero es leer este textito que les mandé, es muy breve, también no son, ni siquiera es una carilla de una carpeta, pero bueno, está partido en dos imágenes. Y la idea es que lo puedan leer, comprender y contestar dos preguntas, nada más. Esto que tienen aquí a la derecha es una cita de una canción. ¿Por qué? Porque yo cada vez que inicio una explicación utilizo la cita de una canción, porque eso que yo elijo tiene que ver con el tema que yo voy a tratar. ¿Está bien? Justamente una de las preguntas va a ser sobre eso. Bueno, cuestiones clave, para tener en cuenta. Primero, que estos pensadores, estos muchachos Shannon y Weaver, van a pensar la comunicación, repito, estamos en los años 30, etcétera, hace 90 años, pensaban en la comunicación como transmisión de información. Entonces la pregunta que yo les digo es, ¿realmente nos comunicamos habitualmente solo para transmitir información? Y lo cierto es que no. Nos comunicamos de diversas maneras y con otros objetivos más que transmitir información. Por eso hoy lo vemos, como dice el texto, en la actualidad lo consideramos un error, ¿sí? Pero
Esta fue una de las primeras conceptualizaciones, o sea, ideas sobre la comunicación que fueron contemporáneos, o sea, que surgieron al mismo momento de los adelantos técnicos como el telégrafo y el teléfono. Y la principal función que tenían estos elementos era justamente transmitir información. Si ustedes ven una película sobre la Segunda Guerra Mundial, que sea entre 1939 y 1945, van a ver que se usaba mucho transferir mensajes, si te atacaba el enemigo, qué había que hacer, alguna táctica, hemos encontrado alguna documentación, todo eso se utilizaba solamente para transmitir información y se utilizaba una señal codificada y códigos secretos. Entonces, avanzamos. Este modelo de comunicación, el modelo telegráfico, se basaba en 3 elementos nomás. Un emisor o fuente de la información, en este caso quien estaría emitiendo el mensaje soy yo. El mensaje emitido es la clase sobre comunicación e información, modelo telegráfico. Y ahora vamos a ver este punto central que es el ruido, a ver qué pasa, pero se suponía de que si no había ruido en el medio del mensaje que yo quiero dar como emisor, si no había ruido, si se pasaba el obstáculo del ruido, el mensaje era recibido por un receptor o destinatario, que en este caso serían ustedes, que están del otro lado viendo este video. Entonces, ¿qué quiere decir esto del ruido? Estos pensadores de la comunicación, repito, Shannon y Weaver, que pensaron el modelo telegráfico, decían que siempre que en la comunicación que se intentaba establecer había posibilidades de que haya ruido, interferencia. Imagínense cuando uno vieron a veces quiere hacer una llamada y no hay señal, o se escuchan ruidos, o no anda bien el micrófono, etc. Bueno, lo que había que hacer para que haya una comunicación exitosa era evitar este ruido. Si se evitaba el ruido, la interferencia, como lo querramos llamar, la comunicación era exitosa. O sea, según nuestro ejemplo ahora, si yo como emisor, este mensaje que yo mando, a ustedes les llega bien, pueden ver bien el video, no tienen interrupciones en su casa, pueden escuchar bien en su auricular, etc., van a recibirlo y la pregunta es, ¿lo van a comprender? Esa sería como la pregunta a futuro. Alguien me diría, sí, y otros me podrían decir, no, la verdad que yo al profe lo escuché durante 15 minutos hablar y no le entendí nada. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que no hubo ruido, a veces el mensaje se recibía, pero no se comprendía. Entonces, la principal preocupación de estos pensadores del modelo telegráfico es que no haya ruido en la comunicación. ¿Está bien? Esto es lo que ustedes van a ver en este pequeño texto que tienen que leer. El modelo telegráfico, repito entonces, para cerrar, se basaba solo en pensar la comunicación como transmisión de información. Como lo vemos hoy en la actualidad, que todo lo social de la comunicación, expresar sentimientos, incluso la comunicación no verbal, a veces nos comunicamos por gestos, por señas, incluso a través del silencio, todas esas cosas de cómo nos comunicamos hoy en sociedad no tienen lugar en este modelo de comunicación, en el modelo telegráfico. Estamos breve, simple, no es más que esto, es el primer paso en la materia. Entonces ustedes van a tener que responder 2 preguntas, ahí las van a poder ver en el Classroom. La primera tiene que ver con pensar esta cita que yo puse acá y a ver qué fragmento de esta cita ustedes pueden vincular con parte de la explicación. Sí, es como el libro, hay que ver qué se les ocurre. Por ejemplo, cuando la cita dice no te escucho bien, no se escucha bien, tiene que ver con, y quiero que me vinculen con algo de lo que yo expliqué, ¿sí? De lo que ustedes van a leer. Y la pregunta número 2 tiene que ver con, volver a la actividad de qué es la comunicación, la actividad anterior. Miren, vamos a entrar al Classroom.
Estamos en introducción a la comunicación. Van a ver que en trabajos de clase tienen que ir al segundo, al que es la comunicación. Vamos a instrucciones. Y quiero que vuelvan a analizar estas 4 imágenes y me digan cuál de estas 4 imágenes tiene que ver con el modelo telegráfico. ¿Sí? Eso es todo por esta semana. Un saludo.